Hola, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para usted, para su familia, para todos. Y en esta ocasión pues vamos a tocar un tema que de alguna manera en otros programas lo hemos abordado tangencialmente o globalmente en el marco de las llamadas reformas estructurales, pero que ahora tenemos el propósito de desglosar porque ha sido motivo, en mi opinión, de no solo de controversia, sino también de desinformación en algunos puntos específicos. Me refiero a la reforma fiscal propuesta y el plan de reactivación económica para el 2014 por la Secretaría de Hacienda, que en general se ha llamado reforma hacendaria. Y para hacer un análisis de este tema, pues qué mejor que un especialista con gran experiencia como lo es el contador Guillermo Lagunes. Él es asesor del Poder Legislativo local, ha participado en el análisis de muchas de este tipo de iniciativas y por eso lo invitamos. Bienvenido, don Guillermo. No, al contrario, gracias Javier por la invitación. Pues yo quisiera que empezáramos por hacer un planteamiento global para poner en contexto los temas que vamos a abordar. Desde luego, pues yo creo que a todos nos interesa, sabemos que ha habido mucha polémica, en particular en cuanto a algunas propuestas específicas en materia recaudatoria, ¿no? Sí, mira, yo creo que primero habría que entender que lo que pretenden vendernos como una reforma hacendaria, para mi conceptualización sigue siendo una miscelánea fiscal, es decir, una reforma fiscal con fines eminentemente recaudatorios. No hay una reforma hacendaria. Yo siempre he concebido la reforma hacendaria como poner en la mesa de la discusión el asunto de las potestades tributarias y recaudatorias de los municipios y de los estados. Porque a partir de 1980, con la Ley de Coordinación Fiscal, bueno, pues la Federación se llevó todo. Toda la capacidad de ingresos se la llevó la Federación. Y a los estados y municipios, pues realmente los dejó sin áreas de oportunidad para generar recursos e ingresos propios. Entonces, si tú lo ves, el Estado, el ingreso propio más importante que tiene es el impuesto sobre nómina. Así es. Nada más. Nada más. A nivel de Estado. A nivel de Estado. Y en el nivel municipal, el impuesto predial y ya. O sea, esas son las dos fuentes de riqueza que tenemos en el Estado para generar ingresos propios, tanto al municipio como al Estado. Y entonces hoy volvemos a ver que no, que inclusive hay unas reformas que vuelven a centralizar, cuando menos, el ejercicio del gasto en algunas cosas. ¿Te refieres a educación, por ejemplo? Me refiero a educación, por ejemplo, a la nómina de los maestros federalizados. Me refiero a la adquisición de medicamentos en el sector salud, que la vuelven a centralizar. O sea, entonces estamos hablando de que no hay tal reforma hacendaria. Es una reforma fiscal donde pretenden hacer muchas reformas a distintos marcos jurídicos y que impactan negativamente, en algunos lados más que en otros. O sea, a nivel general hay un impacto para la población, pero en el caso de los estados que tienen ciudades fronterizas, pues es impactante el asunto. O sea, realmente hay que conocer a fondo y que vean el impacto que tiene. O sea, yo pondría en perspectiva lo siguiente, Javier. Mira, Chihuahua y México, país, ha perdido competitividad. O sea, no tenemos la competitividad que teníamos. Obviamente, ¿por qué? Porque tenemos insumos muy caros. Es decir, la luz es muy cara. Los combustibles son caros. Y lo decimos caros en función a otros países que también son países emergentes y que están con los brazos abiertos para recibir la inversión fundamentalmente de la industria maquiladora. La industria maquiladora viene a nuestro país no porque seamos
no porque nos tengan muchas consideraciones, ¿no? Sino porque tenemos que tener cierta competitividad y aprovechar la cercanía que tenemos con el mercado más importante del mundo, ¿no? Que es Estados Unidos. Así es. Aún con sus altibajos que tiene en su economía, sigue siendo la economía dominante en el mundo. Entonces, eso hace que los países y las empresas busquen y vean en México la posibilidad de invertir. Pero si le seguimos poniendo piedras en el camino, bueno, pues ponemos en riesgo la permanencia de muchas empresas. O sea, porque además, mira, cuando uno ve que nuestros inversionistas locales nunca fueron capaces de invertir con capital de riesgo para empresas proveedoras de la industria maquiladora, no. Nuestros inversionistas se dedicaron a hacer bodegas y plantas para que viniera la industria maquiladora. Y bodegas y plantas, justamente ahí hay un punto medular, con una serie de canonjías, de privilegios en relación incluso al empresario o al industrial local, porque pues grandes de esos parques industriales, los terrenos prácticamente se los regalaron, ¿no? Claro, claro. La promotora de la industria chihuahuense, que es el ancla donde descansa el desarrollo de parques industriales, bueno, realmente, pues casi regaló, puso en ganga muchos terrenos para que se crearan parques industriales, la construcción de muchas bodegas y plantas, y que realmente con muchas canonjías, como tú dices, a favor de los empresarios constructores y obviamente en beneficio de quienes iban a rentar esos locales, que al final de cuentas ellos con la mano en la cintura se llevan su maquinaria y se acabó, ¿no? Sí, porque son los que se llaman capitales golondrinos, ¿no? Así o sea, es. No tienen arraigo, no hay una vinculación a la planta productiva local. Bueno, pero ya que entramos en la materia, vamos a analizar este punto, porque creo que es importante. Una de las cuestiones que en la zona fronteriza, como bien dices tú, pues han pegado de gritos, para decirlo coloquialmente, es porque se van a agravar, voy a empezar con esto que estamos hablando, las importaciones temporales que realiza la industria maquiladora. Así es. Porque hay que aclararle a nuestros televidentes que la industria maquiladora, efectivamente, en términos reales, pues su producción no se puede contabilizar como parte del Producto Interno Bruto. Así es. De lo que produce, el valor ¿por qué? Porque simple y sencillamente es muy poco, para empezar, lo que provee la industria nacional. La industria nacional aporta, ¿verdad? Los famosos redes de proveedores, sí, pues sí, no llegan ni al 3%. Esa es una realidad. Y segundo, toda la materia prima la importan de sus matrices, vamos a decirlo así. Y aquí se da el proceso de ensamblaje, aquí se da el proceso de armado o el proceso ya último de retoque de una cadena productiva que a veces está dispersa en todo el mundo. Sí. Bueno, entonces ahora lo que se está proponiendo es, ok, si tú importas, voy a poner un ejemplo muy coloquial para que se entienda. Bulbos, o ya no sé si ya no se usan los bulbos en la televisión, ¿verdad? Bueno, cualquier otro componente para una pantalla de televisión, pues resulta de que ahora, eso antes no pagaban impuestos por importarlo. Ahora se está proponiendo grabarlos, ¿verdad? Vamos a una pausa, ¿te parece? Y regresamos con este tema que me parece que es importante, sobre todo para nosotros que somos una de las entidades pues, sede de una buena parte de esa industria maquiladora en el país. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla,
solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior, Guillermo Lagunes puso sobre la mesa un tema pues, que efectivamente ha sido motivo de gran controversia, particularmente en los estados del norte, donde se sienta buena parte de la industria maquiladora. ¿Cómo va a impactar el gravamen a las importaciones temporales, porque así son, de estas empresas? Entonces, tú mencionaste un aspecto. ¿Tú consideras entonces que este gravamen va a llevar a que se pierda competitividad? ¿Realmente van a perder competitividad esta industria por ese gravamen? Obviamente que no le va a ser tan impactante al producto terminado. No va a ser tanto el impacto. El problema es que para los inversionistas, bueno, pues es un margen de utilidad que les vas a quitar. Sí. Que al final de cuentas, bueno, ellos están acostumbrados a tener un margen de utilidad ya muy bien definido en su producción. Y entonces buscan los lugares donde tengan las facilidades, tanto fiscales como de lugar, como de espacio, para poder mantener ese nivel. O sea, entendamos que estamos en un mundo competitivo, competido en todos los ramos, en donde todos los empresarios buscan ser más eficientes y más eficaces. Bueno, más rentable el producto, estoy de acuerdo, más eficiente lo dudo, porque mira, a ver, yo tengo esta percepción, la quiero compartir. La famosa competitividad de la industria maquiladora para mí se basa básicamente en dos grandes aspectos, que es lo que los hace ser rentable. Uno, estas exenciones fiscales, este régimen fiscal privilegiado en relación a la industria nacional. Y dos, pues una mano de obra súper barata. Claro. Y tres, bueno, también la ubicación geográfica, la geopolítica que los pone pues casi en la puerta del mercado nacional, mercado internacional, donde ellos realizan la mayoría de sus productos. Así es. ¿Verdad? Sí, efectivamente la competitividad, eso es lo que da. O sea, México tiene competitividad porque el principal insumo, la mano de obra, pues es súper barata comparada con el propio Estados Unidos. Sí, claro, pues en Estados Unidos sí, mínimo te cobran la hora, pues te cobran por hora. Así y es. En dólares, ¿no? Y en dólares. Y entonces, bueno, todos esos puntos, todos esos aspectos es lo que le dan la competitividad a nuestro país. Y además las exenciones que se logran a nivel estatal. O sea, porque sí, no claro, nada más es el régimen fiscal federal, sino también a nivel estatal lo que entregan los gobiernos para la generación de fuentes de trabajo. Entonces, por eso los estados se pelean por la llegada de empresas importantes que hacen grandes inversiones, fundamentalmente, no es que traigan e inviertan, sino que traen gran inversión que generará empleos suficientes para hacer un producto. Pero el asunto es que al gravar
lo que antiguamente estaba exento o que tenía tasa cero, que era la importación temporal de la industria maquiladora. Sí. Entonces, en este momento, al grabarla, bueno, pues muchas empresas van a optar por retirarse. Ya inclusive hay declaraciones de que algunas inversiones ya dadas como un hecho ya están detenidas. Ya hay detención hasta que no exista la resolución en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, donde está todo el paquete de las reformas, que obviamente tendrá que pasar a la Cámara de Senadores, a excepción del presupuesto de egreso, todo lo demás, tiene que ser bicameral. Pero entonces ya estamos viendo inclusive las reacciones de los diferentes partidos políticos, pues que empiezan a tener resistencias a algunas cosas. O sea, a mí me parece que la miscelánea fiscal pues ataca varios puntos. A mí me parece que pues que van por el todo o nada. Yo al menos así lo percibes. Así lo percibo. Creo que está planteada para ir por el todo o nada. Y entonces pareciera ser que los únicos grandes beneficiarios van a ser y van a seguir siendo los grandes empresarios nacionales, que seguirán haciendo consolidación fiscal y difiriendo el pago de impuestos. Sí, que ese es otro tema que vamos a abordar más adelante. Pero mire, en este caso de la maquiladora, yo creo que somos de alguna manera, por nuestra incapacidad de contar con una industria nacional fuerte, pues somos rehenes de este chantaje, porque finalmente es un chantaje, porque resulta de que al que vamos a decirlo así, se va a afectar directamente, pues son a grandes compañías transnacionales que tienen todo el dinero del mundo y lo han hecho y lo han sostenido sobre la base de pagar bajos salarios y de estos regímenes de excepción fiscal. Ahora, ¿qué es lo que nos deja realmente la maquila a los países o a los estados o en general donde se establece? Pues básicamente ni siquiera tecnología, porque no hay esta vinculación, ¿no? Para eso. Y nosotros le proporcionamos mano de obra barata, técnicos baratos, ingenieros, o sea, mano de obra calificada, para decir, como se dice en esos rubros, y a cambio de que generen empleos. Sí, lo que pasa es que cuando un país no es capaz de fortalecer su mercado interno y potencializar su industria nacional, pues tiene que recurrir a este tipo de empresas maquiladoras. Entonces, nuestro Estado, bueno, pues es un hecho que estamos hablando de hace 35 años, cuando empieza a florecer la industria maquiladora. ¿Y qué es lo que nos ha dejado? Pues nos ha dejado un gran problema social. Ese es el otro rubro. Nos ha dejado un gran problema social porque acordemos que inicialmente la fuerza de la industria maquiladora fue la mujer. O sea, y entonces la mujer salió de su casa a la industria maquiladora. Y entonces empezamos a tener el desarrollo de una o dos generaciones en la calle o de la calle. Que eso nos ha creado un conflicto social muy fuerte, un rompimiento del tejido social auspiciado. Bueno, ¿por qué? Porque los sueldos y salarios... Por la necesidad. La necesidad. Sí, sencillamente. Entonces tenía que trabajar el papá y la mamá. Y entonces, bueno, eso nos generó un gran conflicto social que estamos pagando, fundamentalmente en la zona fronteriza. Ciudad Juárez, bueno, pues es un hecho, y Chihuahua no es la excepción. ¿No? Incluso, fíjate, yo recuerdo, nomás para que contextualizar esto, no nos estamos apartando del tema, sino haciendo referencia a qué es lo que hay atrás de esta disputa, porque yo recuerdo una vez, yo todavía era director del diario de Chihuahua y me invitaron a una reunión en el casino, donde se discutió y se planteó que cómo se vería
el importar mano de obra era cuando se suponía que estábamos en el pleno empleo, ¿verdad? Es decir, que no había ya posibilidades de abrir nuevas plantas maquiladoras, porque no había ya personas. Entonces, importar trabajadores de otras regiones del país, colocarlos, así lo dijeron, en campamentos, en barracas, digo yo así. Bueno, eso a mí me hizo pensar en un esquema de esclavitud moderna. Vamos a una pausa y regresamos. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Estamos abordando un tema que en particular a Chihuahua, pues sí le afecta directamente. Y le afecta, esa es mi percepción, no la de don Guillermo, es mi percepción, en la medida en que hemos sido incapaces de crear otras fuentes de empleo. Y bueno, hace poco un empresario connotado aquí en Chihuahua, que se dedica al sector primario, presentó un libro donde hacía referencia a esto. Yo creo que también tenemos que poner ya en la balanza como sociedad, como gobierno, y los mismos empresarios, costos y beneficios de este esquema, porque se señaló un aspecto que me parece fundamental. El costo social está documentado. Así es. ¿Verdad? Sí. Buena parte de ese desgarre del tejido social, fueron esos cambios en los roles familiares que llevaron, yo he dicho muchas veces, los niños en la calle o de la calle, y consecuentemente de las pandillas, son en buena medida resultado de ese proceso, Sí. ¿verdad? Sí. De esa industria maquiladora. Yo sé que muchos se enojan, pero eso es una realidad que se puede incluso estadísticamente documentar. Sí. Bueno, ¿qué se puede hacer para pues, ir atenuando eso? Porque si no vamos a ser esclavos durante toda la vida, pues de eso y de esos chantajes, ¿verdad? Si no me gusta el asunto, si me grabas tantito, pues me voy y te dejo a ver qué haces con los desempleados. Sí, yo creo que el gran problema, y quiero aquí puntualizar, cuando uno habla del impacto que tendrá hacia la industria maquiladora, no es porque uno pretenda defender A la industria maquiladora. a la industria maquiladora, Sí, o sea, sí, ni a los empresarios. Sí, No, lo que pasa es que ellos juegan un rol muy importante en cuanto a la generación de empleo que no tenemos la capacidad en nuestro país ni en nuestro estado de generar. O sea, nuestros inversionistas no le han apostado a eso. Es decir, hay que recriminarles hay eso. que recriminarles Hay que eso. recriminarles. Hay que recriminarles a nuestros inversionistas que no le han apostado a fortalecer la industria nacional. Y que realmente si tuviéramos una perspectiva de que le aportáramos un 20, 25% a la industria maquiladora, pues entonces estaríamos hablando de que tuviéramos una industria nacional fuerte que permitiera encontrar y absorber este tipo de movimientos. Porque no importando que se te fuera la industria maquiladora, bueno, tu industria nacional te da la capacidad de absorber. Lo que pasa es que no lo tenemos, entonces dependemos. Somos Estado, fundamentalmente Chihuahua somos Estado dependiente de la industria maquiladora. Estamos hablando de más de 240,000 empleos.
240,000, eso es lo que... Ese sería el impacto negativo que tendríamos. O sea, incluyendo Ciudad Juárez y Chihuahua. Sí, obviamente. Las dos plazas. Las dos plazas fuertes. Entonces, sí está en alto riesgo. Sí, no, claro, pues es que... Está en alto riesgo la planta laboral. Ahorita la planta laboral, a ver, hace poco ahí vi un anuncio, el gobernador está anunciando de que en 2010 afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un indicador más confiable del empleo formal, pues dice que eran de 500 y tantos mil, y que ahorita estamos en 726,000, más o menos aproximadamente. Entonces, el impacto sería que el empleo que se ha ganado del 2010 al 2003 se perdería. Se perdería totalmente. Así, se perdería de ese tamaño está el asunto. De ese tamaño Entonces, está la cosa. Sí es un impacto en el corto plazo muy fuerte. Muy fuerte, desde luego, porque mira, el otro incentivo que se les puede vender o que están vendiendo con la otra reforma, que es la energética, pues es un espejismo. O sea, efectivamente, esa pudiera ser la realidad de que al tener una posibilidad de una mayor capacidad en Pemex para explotar los yacimientos de gas, que en el propio estado tenemos grandes yacimientos de gas, y que al momento de que esos pudieran ser utilizados como fuente para la generación de energía, bueno, el costo de la generación de energía bajaría y en consecuencia su costo final. Pero pues estamos hablando de que van a pasar años antes de que lleguemos a eso. Entonces, a mí me parece que el asunto de gravar en el aspecto maquilador, en la importación temporal, me parece que no es la mejor medida. En estos momentos me parece que no es la mejor medida. Ahora hay otro factor que también tiene que analizarse. La economía mexicana está en recesión. Sí. Estamos ya, ahora en su comparecencia en el Senado, Videgaray ya hasta le bajó otra décima a la perspectiva de tasa de crecimiento de 1.8 a 1.7. Esto solo por consecuencia de los desastres provocados por los ciclones o huracanes. Fíjate, ya nada más esto. Pero yo creo que también se tiene que hacer esa corrida en términos de impacto al crecimiento con la reforma hacendaria, ¿no? Porque si tú dices que aquí en Chihuahua solo se van a perder 240,000 empleos, bueno, pues yo creo que Tijuana, que es otra plaza fuerte, pues también resentiría desde luego que sí. Una situación de esa. ¿Con qué se van a suplir esos empleos? Esa es la gran pregunta. Que eso es lo que... Mira, yo el otro día veía la comparecencia del secretario de Economía en la Cámara de Diputados y alguien le preguntó que si ya tenían el estudio del impacto negativo en relación a la aplicación del IVA a las importaciones temporales. Y la respuesta fue que no. Así dijo, simple y sencillamente que no han hecho ese estudio. O sea, entonces uno dice, bueno, si tú planteas una reforma de ese tamaño y no hiciste el estudio de cuál pudiera ser el impacto negativo, porque si nada más lo viste desde la perspectiva de recaudación, bueno, pues me parece muy cortita la visión, ¿no? Sí. O sea, hay que ver, hay que poner en balanza tanto a la caja, recaudo y cuánto pierdo. Pues sí, cuánto voy a perder. La caja y cuánto voy a tener que gastar. Pues, así ese es el otro asunto. Ese es el otro asunto. Entonces, pues me parece que no hay una congruencia, como que hizo falta mayor estudio para presentar esta reforma. A mí me parece que cuando tú ya la empiezas a desmenuzar, estamos hablando del impacto indirecto que tendría la sociedad. Pero hay otro impacto directito. En el caso de las ciudades fronterizas, que es el 5% de entrada, la homologación del IVA. Entonces, llevárselos del 11 al 16, pues también es un impacto tremendo. Entonces, y ese se da en las ciudades fronterizas, y a eso le suma la posible pérdida de empleo. Bueno, pues estás poniendo en gran riesgo la viabilidad económica de las ciudades fronterizas, porque es indudable. Yo no creo en ese tipo de análisis que dicen que
que lo que pasa, que el precio de un producto en Juárez es igual de caro que aquí en Chihuahua, y que lo único que está pasando es que el empresario o el comerciante de Juárez está obteniendo un beneficio adicional porque lo esconde dentro del precio y no lo entera como impuesto. Y me parece que ese análisis es muy... yo no le veo la realidad, porque lo único que estarían ocasionando sería que hubiera la mayor cantidad de gente consumiendo en El Paso. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, que es otro de los que ha sido motivo de gran controversia, porque me parece que es fundamental abordarlo. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En el segmento anterior abordamos otro tema que efectivamente ha sido motivo no solo de controversia, sino incluso ya hasta llevaron a desconocer la representación del senador Patricio Martínez por parte del sector empresarial de Ciudad Juárez, porque hablaron los líderes de todas las cámaras, de todos los organismos empresariales, diciendo pues que lo desconocían como representante de ellos, ¿verdad? Justamente porque él hizo este análisis a la que hacía referencia. Sí. Dijo Patricio Martínez, dijo no, y así lo dijo. Yo leí la declaración que le hizo al Diario de Juárez, donde le señala que él al inicio estaba en la misma postura de considerar que esto iba a afectar la economía fronteriza, particularmente la ciudad de Juárez, pero que luego se puso a analizar el asunto, se dio cuenta que había estudios, eso fue lo que dijo, donde pues quedaba claro que los productos, que el consumidor, en pocas palabras, no se había beneficiado nada de una tasa menor del IVA, ¿verdad? Sí. Que no había en lo absoluto ninguna beneficio para él, y que era solo para el intermediario, en este caso pues para el comerciante o para porque esos a su vez graban el IVA al consumo. Bueno, incluso después esto lo respaldó Videogaray en la comparecencia en el Senado, y no sé de dónde sacó esa cifra, pero dijo que a él también le había sorprendido que el precio de muchos productos era 3.6 más elevado en la frontera, ¿verdad? Que ya no dijo Chihuahua, sino en el resto del país. Entonces, pues ya esto plantea la situación en otros términos, ¿no? Porque sí, es interesante. Yo creo que primero, cuando uno lee la exposición de motivos, y yo leí la exposición de motivos del paquete económico del 2014 del gobierno federal, entonces para justificar el quitar el IVA y generalizarlo como está en todo el país, utilizan ejemplos de decirnos, bueno, es que España con su frontera con Francia, pues es el mismo IVA, el mismo impuesto, no hay excepción porque están en la frontera, ni con Francia, ni con otro país, entonces que no hay ningún problema. O sea, que ¿por qué nosotros lo vemos mal? ¿Por qué lo vemos raro? Bueno, habrá que entender por qué se crea la excepción en la frontera. Se crea la excepción en la frontera para darle competitividad y darle viabilidad a la operación comercial en nuestro país, porque si no significaba que la iban a utilizar para dormir y todas las operaciones comerciales se iban a desarrollar en El Paso. O sea, por eso se crea eso como un incentivo. Por la simetría, por la simetría, o sea, no son economías, no son economías comparables. O sea. Y yo creo que cualquier chihuahuense recuerda, incluso los que vivimos en la capital, cuando el precio de la gasolina era más barato, Juárez, ¿así es? pues muchos
norteamericanos Venían a Juárez, iban a Juárez a cargar. el tanque de gasolina y luego después fue Después fue a la inversa. Muchos fronterizos se iban a cargar el tanque de gasolina. Así es. Esa es la realidad de que existe, que funciona en una economía asimétrica, bueno, en una relación asimétrica. Sí, lo que pasa es que tú no puedes hacer las comparaciones que plantean cuando estás haciendo en dos economías totalmente distintas. O sea, no podemos comparar la economía del Paso con la economía de Juárez. O sea, aún no siendo una ciudad del tamaño de Juárez, pues la economía y los factores que intervienen pues no son los mismos. Y es que de hecho el Paso vive de Juárez. Claro. No, porque por sí mismo no por sí mismo no genera nada. No genera nada. Entonces, ¿por qué se sostiene? Por la gran afluencia de juarenses. Entonces, eso es lo que van a motivar más. O sea, eso es lo que van a seguir impulsando. Entonces, si ahorita ve uno Juárez que pues se ha venido recuperando después de todos estos años de los problemas de seguridad y que empieza a respirar un poco y que empieza a levantarse sin que eche uno las campanas a vuelo, pero entonces este sería otro golpe al sector empresarial de Ciudad Juárez. O sea, a mí me parece que no va por ahí. Ahora, y entonces estamos hablando solamente de dos asuntos, pero todavía trae una serie de colgados ahí la reforma que también le va a impactar, y entonces ese ya le impacta a toda la ciudadanía. A ver, sácalo. Por ejemplo, el gravar las colegiaturas. O sea, yo creo que hay una percepción equivocada de que solamente la clase pudiente tiene sus hijos en escuelas particulares. No es cierto. Hay mucha gente de clase media que hace un gran esfuerzo y un gran sacrificio y tiene a sus hijos en colegios particulares. Por conveniencia, por ubicación, porque tiene ciertas ventajas, y entonces los tienen, pero no es porque tengan la gran capacidad económica. Y entonces cuando uno ve eso, y yo creo que el censo que está levantando ahorita el INEGI en relación al número de alumnos y todo, nos va a dar la razón. Va a dar información. Va a dar mucha información, porque entonces diría uno, bueno, y el sistema educativo está preparado para recibir a todos los alumnos que saldrían de los colegios particulares y tenerse que ir al sistema oficial. Esa es una buena pregunta. Y yo lo planteo en otros términos. No saldrá más caro el caldo que las albóndigas, en el sentido, porque si eso es así, si hay una migración, voy a decirlo en esos términos, de los colegios particulares a los oficiales, estoy hablando de alumnos, ¿verdad? Por razones de esta naturaleza económica, pues se van a requerir más aulas, se van a requerir más maestros, se va a requerir más, y por lo tanto más gasto educativo. Así es. Y ese sí corre a cuenta del Estado por la simple y sencilla razón de que es su obligación. Exactamente. Entonces, yo creo que, como está planteada la reforma, yo creo que están al todo nada. O sea, porque ahora habrá que aplaudir, por ejemplo, la prohibición de la consolidación fiscal, que al final de cuentas a los únicos que ha beneficiado son a los grandes empresarios que a través de toda una cadena de empresas diluyen las utilidades y entonces difieren el pago del impuesto. Y fíjate, me comentaba Luis Javier Valero en la semana pasada, lo tocó así muy de pasadita, nomás como una referencia, que hubo una reunión con la fracción perredista que le planteó a Videogaray que con solo, que no fueron a echar atrás lo de la consolidación fiscal, porque ya hay algunos ahí titubeos, ¿verdad? Ahí sí ya como que han resentido la presión. Y reconoció Videogaray que ese solo concepto, quitando ese régimen de consolidación fiscal, se ingresarían 800,000 millones de pesos. Así es. Eso es lo que ingresaría a las arcas públicas si quitan esa figura. Sí. Entonces, y resulta, y dio este dato Luis Javier Valero, yo no vi esa información, de que quienes son los beneficiarios de esa figura
son 30 monopolios, 30 grandes monopolios oligárquicos. Así es. Entonces, yo creo que al final de cuentas, pues vuelve uno a ver que los poderes fácticos siguen ejerciendo la presión, ¿no? Entonces, yo veo que ya hay algunas reticencias en cuanto a la consolidación fiscal, expresiones de algunos miembros de partidos políticos, y entonces significa que dice uno, bueno, puede uno en perspectiva de decir, bueno, como no se aprueba una cosa, pues tampoco la otra, entonces vamos a quedar exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con este asunto, porque yo creo que aquí hay un manejo también político de estos temas. No es tan sencillo como se visualiza de entrada. Con el Videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Videobús preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el Videobús sí nos conviene. La conversación se ha ido de verdad muy ágil. Creo que llegamos al último segmento y hay que arribar a algunas conclusiones. Yo quiero plantear esto, porque me parece que no lo debemos de perder de vista, sería irresponsable. Uno tiene que defender derechos del ciudadano, pero no privilegios. Así es. Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Sí. El privilegio es una canonjía obtenida normalmente de manera irregular, de manera ilegal, en beneficio de muy pocos y en detrimento de muchos. Entonces, yo creo que esto que estabas comentando, lo de la consolidación fiscal, me parece muy importante. Me parece también muy importante porque creo que sí va en beneficio de la mayoría el que se plantee la necesidad de crear un seguro de desempleo, porque estamos en una situación donde la inmensa mayoría de la fuerza laboral en el país, de las que están formalmente, pues son pocos los que tienen seguridad social, y el 50% de la fuerza laboral está en la informalidad y por lo tanto no tiene ninguna expectativa de contar con una pensión, con una prestación. Y bueno, el régimen de seguridad social, ese seguro, pensión universal, pues me parece que es una medida, como el seguro de desempleo por 6 meses, pues creo que contribuiría también a que muchos buscaran incorporarse a la economía formal. Creo que esos otros son dos aspectos positivos de esta propuesta. Me parece que también la idea o sea, el compromiso de no gravar, aunque sea hecho por razones políticas, las medicinas y los alimentos en la coyuntura, así como estamos analizando el impacto que va a tener el IVA en la frontera, pues estaríamos analizando el impacto que esta medida tendría en la coyuntura de recesión y de pauperización del salario. Bueno, pero aquí lo que tocaste al inicio, un tema que me parece fundamental. Sigue en la agenda pendiente una real y auténtica reforma hacendaria que vea las potestades tributarias de los 3 niveles de gobierno. Así es. Y Patricio lo dijo, mismo Patricio lo dijo, bueno, cuando lo del 80, haciendo referencia a eso, dijo, la federación se lleva los impuestos del alcohol y nos deja los borrachitos, ¿verdad? Y las corcholatas. Y las corcholatas, ¿verdad? Sí. Y así ocurre. Así ocurre. En todos muchos otros rubros. Sí, mira, yo creo que el ingrediente político que está metido en todas estas reformas, cuando el Partido Acción Nacional está condicionando la aprobación de la reforma energética y hacendaria previo a que aprueben una reforma político-electoral que me parece que es atentatoria contra la soberanía de los estados. Por supuesto. O sea, porque yo diría, bueno, ¿qué los consejeros del IFE los van a sacar de Marte o de dónde? O sea, van a ser seres humanos con todas las ventajas, con todos los buenos deseos, pero con todos los vicios de cualquier ser humano. Claro. Que puede ser sujeto a coacción, a presión, a chantajes, a lo que guste y mande,
como se da en cualquier instituto electoral de los estados. Entonces, me parece que no es por ahí. No, yo creo que con esa visión centralista que pareciera que ha impregnado esta administración y que le sigue haciendo juego el Partido de Acción Nacional con su presentación de esta reforma político-electoral, pues me parece que entonces no van a aterrizar nada. Pero deja tú, no es solo el centralismo, es el presidencialismo. Obviamente. Porque finalmente, en el régimen constitucional que vivimos, bueno, pues el presidente tiene una serie de facultades que no se han limitado, que no se han distribuido y que siguen convirtiendo en un factor, pues, de poder real más fuerte, el más importante. Sí, ahora, a mí me parece que el grave problema que tenemos en nuestro país, uno de los grandes problemas es que no hemos podido encontrar la fórmula de la distribución de la riqueza. Que ese es el otro aspecto medular de una reforma hacendaria. Que ese es el otro. Aquí vemos, cuando menos vislumbramos en dos aspectos, lo que es el seguro de desempleo y lo que es la pensión universal, como una manera de una mejor distribución de la riqueza que se genera en nuestro país. Pero me parece que todavía nos falta mucho por avanzar. Por supuesto. O sea, nos falta mucho por avanzar y entonces yo creo que debe de seguirse planteando que debe de ser la contribución, el que más gana, pues más contribuye a los gastos. Así debe ser. Y por el otro lado, yo creo que también hay que buscar la manera de ser más eficientes en el gasto. O sea, tenemos aparatos burocráticos muy grandes, muy obesos, muy costosos, y entonces cuando uno no puede hilar todo esto en el mismo camino, o sea, encadenar todas estas acciones en un mismo sentido, bueno, pues entonces son esfuerzos aislados que al final de cuentas pues no le van a llegar a la persona más necesitada. Entonces vamos a seguir generando 4 o 5 ricos en el país y vamos a seguir generando 10 o 15 o 20 millones de pobres. Pues es que ya está. Tenemos el segundo hombre más rico del planeta y tenemos 50 millones de pobres en pobreza. Así es, entonces vamos a seguir, o sea, a la clase media la estamos comprimiendo de tal manera que pareciera ser que la estamos empujando hacia abajo. Sí, sí, claro. Y entonces, estas acciones, toda esta grabación de IVA en algunos artículos, yo decía que si viviera Monsiváis, ya ves que él era aficionado a tener gatos. Hubiera protestado. Hubiera protestado inmediatamente porque el IVA a los alimentos de las mascotas. Entonces dije uno, bueno, pues es que realmente está atentatorio, es recaudatorio, pero es atentatorio contra la clase media fundamentalmente. Y es incluso hasta grotesca. En muchos aspectos es grotesco. Esto de grabar los alimentos de las mascotas, de verdad, no sé por qué no han salido en defensa de la Sociedad Protectora de Animales. Porque esto es realmente para levantar la voz, porque en realidad me parece que no es por ahí la ruta para una mejor redistribución del ingreso, como tú bien lo señalas, y para una redistribución de potestades y facultades, que son los dos aspectos que quedan pendientes en la agenda nacional y que esperemos, pues, esta discusión, cuando menos lo coloque sobre la mesa, ¿no? Sí, cuando menos que lo pongan en la mesa y que se discuta, ¿no? Guillermo, pues yo te agradezco muchísimo esta conversación, creo que ha sido muy didáctica, eso era lo que yo pretendía, por eso lo invité, porque sé que es muy didáctico en explicar los temas, porque no toda la gente, pues tenemos luego la capacidad para entender de qué se trata esta situación. Y ahí es donde nos manipulan y nos llevan para un lado o para otro según los intereses. A veces nos dicen, defiende tus derechos y resulta que estamos defendiendo privilegios de otro. No se deje. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.